Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Me da mucho gusto saludarte. Estamos en una nueva cápsula de tu Universidad UNT México. Estamos viendo el programa educativo de la materia Programación. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Bienvenido. Una materia más que tu Universidad UNT México trae para ti, Programación. Estamos trabajando todavía con la unidad número 1, Introducción a la Programación. Dentro de los paradigmas de la programación, los más utilizados se encuentran en el ámbito imperativo, estructurado y orientado a los objetos. También está el funcional y el lógico. Cada uno ofrece ventajas específicas para determinar cada tipo de aplicación. Comprender estos paradigmas permite seleccionar una estrategia de programación más adecuada, facilitando el desarrollo de software más eficiente y escalable, así como también que sea fácil de mantener. Presten mucha atención, muchachos, porque aquí en este aspecto eh, les voy a platicar cómo va cambiando la forma de pensar al programar. Los paradigmas no es más que la corriente o el estilo o la filosofía arquitectónica en la que decimos estructurar nuestro código para resolver un problema. Vamos a revisar los tres grandes enfoques que dominan el mundo de la ingeniería y la tecnología. Les quiero describir cada uno para que tengamos en mente y podamos así ser cierta más o menos cómo va cada uno. El imperativo o procedimental es como si nosotros imagináramos que nos están dando instrucciones paso a paso a una persona de cómo armar un mueble o una máquina para realizar un corte. En este enfoque, el programador le dice a la computadora exactamente cómo debe hacer las cosas, alterando el estado de la memoria instruccional, dando instrucción por instrucción de manera secuencial. Es el enfoque clásico que usamos para scripts directos o en el código G tradicional de las máquinas de control numérico, llamado CNC. Cuando el paradigma es orientado a objetos, aquí se puede ver más a fondo, y bueno, lo vamos a ver más a fondo en nuestro curso, de hecho, pero este enfoque busca modelar la complejidad del mundo real. En lugar de ver el programa como una lista interminable de órdenes sueltas, agrupamos los datos y los comportamientos relacionados en entidades lógicas llamadas objetos. Por ejemplo, si estamos automatizando una celda de manufactura, definimos objetos como motores, bandas transportadoras o sensores, cada uno con sus propias características físicas, funciones específicas. Y bueno, este estándar es el que utilizan las empresas de alta tecnología para controlar sistemas robóticos avanzados. Te podría dar un ejemplo. Cuando el gran salto de la POO, en los años 90, estos son dos ejemplos históricos. En los años 90, la empresa informática, en los años 90, las empresas de informáticas se enfrentaban a un problema crítico. Los programas se habían vuelto tan gigantescos y complejos
que la programación estructurada tradicional ya no era suficiente para mantenerlos sin que se colapsaran. La solución fue adoptar de manera masiva la programación orientada a objetos. Dentro de esos ejemplos te voy a mencionar eh, dos que marcaron un antes y un después. El fenómeno de Java y Sun Microsystems en 1995. La necesidad de la empresa a principios de los 90, Sun Microsystems, era que necesitaba resolver un problema monumental para la industria corporativa y bancaria. Necesitaba crear software que pudiera funcionar en cualquier tipo de computadora y sistemas operativos sin tener que reescribir el código desde cero para cada máquina. Escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar. ¿Cómo aplicaron la programación orientada a objetos? En 1995 lanzaron oficialmente Java, un lenguaje concebido desde sus cimientos bajo el paradigma exactamente que era orientado a objetos. En Java todo gira en torno a las clases y los objetos. ¿Dónde lo usaron las empresas? A finales de los 90, ya en el 98, 99, los grandes bancos internacionales, la Bolsa Internacional de Valores y las empresas de telecomunicaciones adoptaron Java masivamente para construir sus sistemas de transacciones en línea y asimismo como las plataformas corporativas. Al usar la programación orientada a objetos, dividieron sus sistemas bancarios en objetos lógicos, como la cuenta bancaria, el cliente y la transacción, logrando un código modular altamente seguro y fácil de mantener entre equipos y gigantescos de ingenieros. El otro ejemplo que te quiero decir es el de el ID software y la revolución de los videojuegos. En el año de 1993, la necesidad de la empresa en la industria del entretenimiento de los 90, estudios como ID Software, liderados por genios de la programación como John Carmack, querían crear mundos virtuales en 3D interactivos, fluidos y complejos que revolucionaran el mercado mundial. ¿Cómo aplicaron la programación orientada a objetos? Utilizaron el lenguaje C++, comenzaron a aplicar principios orientados a objetos para estructurar los videojuegos. En lugar de procesar todo en un bucle lineal confuso, crearon una jerarquía de clases. Por ejemplo, existía una clase base llamada entidad del juego, de la cual heredaban clases más específicas como jugador, monstruo, arma y proyectil. ¿Dónde lo usaron las empresas? Cada objeto contenía sus propios atributos: salud, posición en el espacio, 3D, daño, etcétera, y sus propios métodos, como moverse, disparar, recibir daño. Esto permitió que decenas de enemigos diferentes interactuaran simultáneamente en la pantalla, sin que el programa colapsara, sentándose en las bases de cómo se programan los motores gráficos de la industria actual. Como podemos ver aquí, esta programación orientada a objetos no es solo una regla de sintaxis, es una filosofía de diseño industrial que permitió a las empresas de los 90, a esos emprendedores y esos soñadores, dominar la complejidad y construir los sistemas masivos que hoy sustentan nuestra sociedad digital. Respecto al enfoque del paradigma de programación imperativo, como recordarán, el enfoque imperativo es el que el programador da órdenes estrictas, secuenciales y paso a paso. Ojo con eso. La computadora sobre cualquier eh,
situación tiende a seguir esas instrucciones. Y bueno, ¿cómo modificar de la memoria para llegar al resultado deseado? Viene en orden o mandato. Aquí se le indica al procesador exactamente cómo debe hacer cada operación, instrucción por instrucción. Ejemplo de código interactivo. Para que nosotros podamos verlo claramente en la práctica, imaginemos que necesitamos calcular la acumulación de fuerzas aplicadas. Podemos ver aquí a mi izquierda cómo el programa declara variables y modifica explícitamente y modifica explícitamente su valor en la memoria de forma secuencial. Fíjense bien en la lógica de este ejemplo. Nosotros controlamos cada detalle. Le decimos a la máquina que cree la variable acumulado fuerzas, ¿sí? Le ordenamos que entre a un ciclo. Modificamos su valor paso a paso en cada interacción y finalmente extraemos el resultado. Eso es la esencia pura del paradigma iterativo. Control absoluto de la secuencia y del estado de la nube. Quiero hablar también del paradigma declarativo, funcional y lógico. A diferencia del enfoque hiperactivo, aquí la filosofía cambia radicalmente. En lugar de detallar el paso a paso de cómo la máquina debe resolver el problema, aquí nos concentramos en escribirle con precisión qué es lo que queremos obtener. Un ejemplo cotidiano lo encontramos cuando realizamos consultas en bases de datos industriales, donde le indicamos al sistema que fije los registros que cumplen con una norma de calidad específica, dejando que el software gestione por su cuenta los detalles. Estos son detalles internos de búsqueda propios del sistema. En resumen, esos diferentes enfoques nos otorgan la libertad como ingenieros de cómo elegir la herramienta conceptual que mejor se adapte a la naturaleza del problema técnico y queremos automatizar. Otro ejemplo clásico que les quiero dar es el SQL, Structured Query Language, el lenguaje estándar para el manejo de la base de datos. Este funciona cuando escribimos una instrucción en SQL, por ejemplo. Aquí no le estamos indicando a la máquina qué archivo abrir, en qué sector del disco duro a buscar, ni cómo recorrer los registros uno por uno. Eso sería algo hiperactivo. Simplemente le decimos, tráeme todos los registros donde todo el material sea acero, ¿sí? Y el motor de la base de datos decide cómo, por su cuenta, la forma más rápida y eficiente de hacerlo. El ejemplo de una empresa que lo utiliza masivamente hoy en día, la empresa Netflix o Google, ¿cómo lo aplican? Estas compañías manejan infraestructura de datos gigantescas a niveles globales. Cada vez que abren la aplicación de Netflix en su televisor, los sistemas de recomendación y las bases de datos corporativas procesan miles de millones de consultas por segundo, utilizando lenguajes y herramientas declarativas como consultas, SQL avanzadas o frameworks de análisis de datos. ¿Cuál es el impacto industrial? Un ingeniero de datos en Netflix no pierde tiempo escribiendo algoritmos. Imagínense manualmente hacerlo todos los días.
para buscar en discos físicos el historial de la reproducción de un usuario. Eso es algo infinito, ¿no? Utiliza una sentencia declarativa optimizada y la infraestructura de la empresa se encarga automáticamente de gestionar la complejidad técnica en milisegundos. Como podemos ver aquí, mientras que el enfoque imperativo nos vuelve mecánicos detallando cada paso, el enfoque declarativo nos eleva en un nivel de diseño superior, donde nos concentra netamente en el objetivo del negocio o de la ingeniería. Agradezco tu atención, tu presencia y espero verte pronto en las próximas cápsulas de tu universidad o en el equipo. En este caso, la materia de programación. Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez.